Hola, muy buenas noches. Bienvenidos todos a las noticias de este martes 15 de febrero. Como siempre, y a esta hora nos reunimos para trasladarles lo que ha sucedido en las últimas horas y lo hacemos con mucho gusto junto con mis compañeras María René y Nancy. María René. Muy buenas noches, Luis, Nancy, amigos televidentes. Bienvenidos a una hora de información y, por supuesto, Nancy, debemos empezar de inmediato. Así es, pero siempre con la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales, donde constantemente estamos actualizando la información. Sin más preámbulo, vamos con los titulares. Testigo acusa a ex jefe de la FESI, Juan Francisco Sandoval, de obligarlo a mentir en declaración contra presidente Alejandro Yamatei. Ministerio Público señala que testigo presentó denuncia por coacción para declarar contra presidente de la República. Gobierno rechaza señalamientos contra presidente Yamatei y califica acciones como ataque político y planificado. Establecimientos públicos inician ciclo escolar tras casi 2 años de ausencia de estudiantes en las aulas. Capturan a Batman y el Hamburguesa. Uno es acusado de asesinar a menores de edad y el otro intentó escapar antes de rendir su primera declaración. Consultas externas de hospitales públicos atienden con normalidad. Médicos y autoridades alcanzan acuerdos tras diálogo. Conductor en aparente estado de ebriedad desafía a la policía en ruta entre Colomba y Coatepeque. Expresidente hondureño Juan Orlando Hernández pasará la noche en prisión preventiva tras ser capturado con fines de extradición. Y esto es lo que ocurre ya con imágenes y detalles. El diario internacional El Faro publicó una nota en la que un hombre identificado como Testigo A vincula al presidente de Guatemala con el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito. En su publicación digital, el medio salvadoreño El Faro indica que un testimonio bajo la custodia de la jueza Erika Aifán refiere que el presidente de Guatemala negoció 20 millones de quetzales con el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, para su campaña electoral, a cambio de mantenerlo en el cargo durante 1 año. Testigo A, su identidad y una copia de su declaración están guardadas en la caja fuerte del Tribunal D de Mayor Riesgo de Guatemala, según la publicación de El Faro. Esta publicación ha sido rechazada por el gobierno de Guatemala. Luego de una publicación de diario El Faro de El Salvador esta mañana en Noticiete se entrevistó al testigo a quien se le atribuyen esas declaraciones y dio a conocer bajo qué circunstancias se dio la declaración. Cuando hablamos de este artículo que surge en este medio salvadoreño, pues surgen muchas dudas. ¿A usted le consta que el mandatario recibió varios millones de quetzales para financiar en ese momento la campaña del año 2019 y que también con estos fondos de constructoras pues se comprometió a esto? Y lógicamente leyendo la entrevista del Faro y sobre todo el periódico El Día de Hoy, me doy cuenta de muchas cosas que se tergiversan. La respuesta a su pregunta es que en ningún momento me consta que el señor presidente Yamatei, incluso el señor Benito, tuvieran relación. Los medios digitales a veces se prestan para cosas cuales no deben ser. ¿A usted le consta, testigo A, que a cambio de ese dinero, sí, que en su momento se declara en en este artículo del Faro.net, también el presidente Yamatei se comprometió para mantener en el puesto al ex ministro de Comunicaciones? Sí, no, yo pienso que a mí no me consta absolutamente nada de eso. Sin embargo, es un tema interesante porque el Faro habla de cosas que no han sucedido ni van a suceder. Por lo tanto, no me consta a mí y no le consta a ninguna otra persona. La forma en la que se llevó a cabo el tema de la declaración creo que tiene un par de dudas o es un poco no transparente. Sin embargo, estoy, como le decía, a su disposición del caso. Señor testigo A, hablamos de millones de quetzales, aparentemente, ¿sí? Comprometidas con constructoras. Esto es una declaración, según este medio, bastante fuerte. Sí, según el medio, ellos aprovechan la oportunidad para poder atacar al presidente de la República, lo cual yo creo que también es un poco
es un poco feo porque la situación no debe tocarse de esta manera. Yo creo que la política no debe ser de una manera sentimental, sino que es un tema de país. Sin embargo, la Fiscalía contra la Impunidad utiliza este tipo de herramientas, como por ejemplo el FARO, para atacar a personas que realmente no tienen conocimiento ni siquiera de lo que está sucediendo. En el caso de el presidente de Note. Ahora bien, usted mencionó en su momento al exministro José Luis Benito. ¿Usted lo conoce o tuvo en algún momento algún acercamiento con él? Sí, en la declaración hablan de José Luis Benito. Yo en ningún momento conocí, estuve ni siquiera a 5 o 6 metros del anterior ministro José Luis Benito. Claro. Señor testigo A, en relación a las declaraciones, ¿bajo qué condiciones usted supuestamente las dio? Sí, la condición de la declaración fue porque yo estaba coercionado y presionado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, específicamente por el fiscal Juan Francisco Sandoval, en cuanto a algunos hechos que ellos querían básicamente imputar y solucionar. Sin embargo, nada se llevó a cabo, la declaración quedó en el aire y sucede en el momento en el que estamos ahora. Claro. Señor testigo A, ¿qué presiones, a qué tipo de presiones fue sometido usted por parte de la Fiscalía que en su momento dirigía Juan Francisco Sandoval? Sí, fui sometido a presiones fuertes, como por ejemplo el hecho hasta de querer girar orden de captura. Si uno no decía exactamente lo que decía el papel que le entregaban a uno. Y también sometido a presiones de índole familiar, donde me metían a mí como el responsable en muchas circunstancias que en algún momento se van a saber del tema de la situación de algunos familiares míos. Claro, y es que estamos hablando específicamente de declaraciones donde usted está involucrado bajo esta presión del entonces jefe de la Fiscalía, Juan Francisco Sandoval. ¿Qué le decía él a usted? ¿Cómo eran esas presiones? ¿Podría usted describirnos algunas de ellas? Te hago mención de un tema que incluso me recuerdo perfectamente. Yo entraba casi como Juan por su casa a la oficina o a la Fiscalía, al cuarto piso. Me ingresaban a un comedor y ella me empezaban a hacer preguntas acerca de exactamente este tema. Luego te daban una hoja para que la leyeras y básicamente esa era tu declaración. Claro. Un tema bien interesante, o sea, te obligaban a eso. Obviamente por el tema que estamos hablando, pues yo una vez accedí y leí una hoja por, como le digo, temas obligado, cuestionado y pidiéndole que me apoyaran en algunas circunstancias, lo cual él accedió. Cuando usted habla de estas citas, con estas reuniones, ¿con qué frecuencia lo hacía, señor? En este caso estamos hablando de ingresar a la oficina del cuarto nivel de Juan Francisco Sandoval. Sí, realmente pocas veces son las que yo ingresé a la oficina del señor Juan Francisco Sandoval. Me refiero al señor, por no decirle fiscal, porque creo que lo que ha hecho es un tema bastante fuera de lo que un fiscal debería hacer. 2 veces al mes durante el transporte de la investigación, lo cual eran temas totalmente ajenos a la investigación que ellos están hablando. Ellos hablan de una investigación acerca de los 122 millones de quetzales de Benito y la casa, lo cual no tengo absolutamente nada de conocimiento. Es más, no sé cómo terminó el anticipo de prueba, porque así le llaman ellos, en manos de un caso que no tiene absolutamente nada que ver con eso. Sin embargo, sí sé cómo lo hicieron, y fue por medio de cuestión y por medio de siempre buscar resultados que ellos quieren positivos en contra de gente que no les beneficia políticamente. Lo cual yo creo que Guatemala ya está cansada bastante de ese proceso. Ahora bien, señor testigo, el pueblo de Guatemala quisiera conocer con qué finalidad, o sea, cuál era la intención realmente de Juan Francisco Sandoval al momento de citarlo a usted, mostrarle esos documentos, qué se buscaba, qué le ofrecía. Sí, no, él ofrecía básicamente una liberación de bienes. También él ofrecía seguridad, ofrecía incluso asilos en Estados Unidos, lo cual por lo visto no se da. Y Juan Francisco Sandoval, lo que él estaba buscando en su momento era
van a gloriarse con que pudo investigar al presidente, cosa que según lo que tengo conocimiento de la ley es ilegal porque el presidente tiene juicio. El tema es de que el beneficio que ellos buscaban era básicamente utilizar un caballo de Troya, por así decirlo terminológicamente. Y el beneficio de Juan Francisco Sandoval pues era obvio, era que no se le estuviera de la fiscalía a través de hacer investigaciones que podían tocar ciertos intereses, pero todo era mentira. Señor testigo, cuando hablamos de un documento, por ejemplo como este, me lo ponen en la mesa y yo sé que lo que dice acá es mentira. Usted no le preguntó en ese momento, mire señor Francisco Sandoval, pues esto no es cierto. ¿Qué le decía a él? ¿Qué respuesta le daba? La situación en la que se dio la conversación, declaración, o como ellos le puedan llamar, anticipo de prueba le llama a la fiscalía. Entonces simplemente te daban una hoja donde te solicitaban, mira, que está esto, hacerlo, decirlo, y por favor te vamos a ayudar. Ahora bien, usted me llama mucho la atención estas reuniones. No eran muy frecuentes, ya me indicaba, pero ¿habían otras personas más que estaban dentro de esa oficina, dentro de ese comedor? Sí, habían aproximadamente 3, 4 personas más, que es lo interesante de la situación. El día 18 de mayo, si no estoy mal, yo creo que el periódico hace alusión a eso y el Faro también. Increíblemente tiene hasta las fechas, pero estaba la jueza Erika Ifán, estaba en el despacho Juan Francisco Sandoval, el fiscal Vides, que era el caso de construcción y corrupción, una persona de la defensa pública penal, y él me tenían en la cocineta con la puerta cerrada. Obviamente con el papel que tenía que leer para que ellos dijeran que que era cierto. Usted me indica que dentro de estas personas que también estaban dentro de esa sala estaba la jueza Erika Ifán. ¿Ella consintió en su momento el testimonio bajo esta presión del exfiscal? Yo no creo que tal vez sea un tema de presión entre el fiscal y ella, sino que más creo que un tema de alianza. Porque yo no entiendo cómo se puede llevar a cabo una audiencia de anticipo de prueba en un lugar que no sea el juzgado. Es muy interesante, pero sí, la persona estaba ahí, junto con el fiscal Juan Francisco Sandoval, que tampoco forma parte del expediente, lo cual es bastante interesante. Claro, podríamos decir entonces que consintió en su momento el testimonio que fuera bajo presión y que por supuesto usted le indicaba que era mentira y aún así lo hacían firmar, lo hacían leer las declaraciones. Ahora bien, le pregunto, ¿cuánto tiempo duraban estas reuniones tomando en cuenta ya los integrantes de la mesa redonda? Te digo que de tiempo tal vez no duraban más de media hora. Ellos eran bastante expresos en las reuniones, querían salir del tema para que uno no preguntara mucho. Esta última, que es la complicada, duró aproximadamente 15, 10 minutos. Claro, y usted en su momento, señor testigo, ¿no pensó en su vida o en la vida de sus familiares, por ejemplo, que saliera mal algo de lo que ellos estaban fraguando? En efecto, temí y seguiré temiendo por mi vida en base a esta situación. Sin embargo, en ese momento ellos utilizaban la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la cual ya sabemos cómo funciona, para exactamente hacerte eso. El problema es de que ellos te imponían ciertas cosas, o sea, te imponían decir ciertas cosas que no tenían el conocimiento de. Sin embargo, como usted me preguntaba, sí, en efecto tengo miedo a mi vida, tengo miedo a mi familia, y precisamente esa fue una de las razones principales por las cuales yo accedí a leer básicamente la declaración que ellos me solicitaron, la jueza del Gaitán y el fiscal Juan Francisco Sandoval. En base a esto, señor testigo, si a usted le pasara algo o a alguno de su familia, ¿a quién haría responsable usted? Yo haría responsable a la señora Erika Ifán por ser la jueza y tener la jurisdicción de haberlo hecho. Y también haría responsable al fiscal Juan Francisco Sandoval, porque no es posible que estemos en un país soberano y el señor Juan Francisco tenga un asilo político en Estados Unidos. Quisiera agregar también que las circunstancias en las que se dieron todo lo que estamos platicando fueron unas circunstancias de coerción, una situación fea. Sin embargo, me voy con la mente sana, tranquilo, y sí le puedo decir yo que el presidente Alejandro Yamatei no tiene absolutamente nada que ver en toda la situación que está ocurriendo. Es más, es una herramienta que estamos utilizando para presionar políticamente, sobre todo cuando saben que estamos a pocos meses de la elección de fiscal general
de PDH, de Contraloría de Cuentas. Entonces, es bien sencillo, es una estructura que quiere seguir manejando el país, que no ha podido y que lo va a seguir intentando. Al pueblo guatemalteco le digo que no se deje engañar por esas figuras que hablan como son fiscales de hierro después de ese tipo de circunstancias. El Ministerio Público confirmó que el testigo interpuso una denuncia penal en contra de personas que lo obligaron a incriminar al presidente de la República, Alejandro Yamatei. El Ministerio Público, a través de su jefe de prensa, Juan Luis Pantaleón, confirmó que una denuncia fue interpuesta por el denominado testigo por la posible coacción de señalamientos en contra del presidente Yamatei. Misma declaración que fue publicada en el medio salvadoreño El Faro. Testigo A se apersonó al Ministerio Público, específicamente la Fiscalía de Asuntos Internos tiene ya la investigación de la denuncia que él presentó. Y la denuncia pues es respecto a una posible coacción para que él brindara declaraciones de hechos que no le constan. Es decir, él manifiesta en su denuncia que fue presionado, coaccionado para rendir una declaración la cual no es apegada a la verdad. Entonces se acercó al Ministerio Público, presentó la denuncia, la Fiscalía de Asuntos Internos ya tiene la investigación y se encuentra en desarrollo para poder dilucidar los hechos. ¿Por qué delitos es que está esta denuncia y contra quiénes? La denuncia es por posible abuso de autoridad y es en contra del personal del Ministerio Público que estuvo presente durante la toma de la declaración. Es decir, pues mediante la investigación y la formulación de la hipótesis criminal se deberá establecer quiénes podrían ser los responsables y actuar conforme a lo que establece la ley. ¿Cuándo fue interpuesta esta denuncia? Esta denuncia fue interpuesta el 13 de febrero y es por el posible delito de abuso de autoridad. Según Pantaleón, la denuncia señala que el testigo no firmó el acta de las declaraciones dadas en la audiencia de mayo por la coacción de la que indicó ser víctima. El Ministerio Público refirió que la denuncia ya se encuentra a cargo de la Fiscalía de Asuntos Internos. El gobierno de Guatemala rechazó los señalamientos realizados en contra del presidente de la República, considerándolos como un ataque político. El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Kevin López Oliva, rechazó los señalamientos en contra del presidente Alejandro Yamatei, vertidos por un medio digital del extranjero. Son historias construidas, como lo explicaba anteriormente, que suponen una violación al debido proceso, en caso de ser ciertas, imagínense. Son supuestos que mediáticamente condenan, por lo tanto, tienen una razón específicamente infundada en contra del gobierno. Todos tenemos el derecho de ser escuchados y ser vencidos en juicio. Específicamente el presidente goza del derecho de antejuicio. Y debemos recordar, hace unas semanas, hace unos días, un medio por acá de información circulaba una noticia que justamente le aclaraban a ellos, altos funcionarios de los Estados Unidos, que el presidente no estaba bajo ningún tipo de investigación. Vean ustedes la contradicción de esta historia fabricada. No hay que vender humo. El artículo y las personas que hacen este artículo dicen que instancias y entidades del gobierno americano tienen información de esto y están bajo investigación y están siguiendo un proceso de investigación. Específicamente mencionan el FBI, el Departamento de Estado, siempre y cuando son hechos que están en otro país lejano de los Estados Unidos, que no tengan, o mejor dicho, que no hayan pasado en el sistema financiero de los Estados Unidos, está fuera de competencia. Si este supuesto fuera real, imagínense. Por eso hacemos un llamado a los medios de comunicación a no replicar este tipo de noticias falsas, maliciosas, construidas y coordinadas. Porque el día viernes, cuando nos piden la postura, que nos dicen que va a salir una nota periodística sobre este tema, no lo hace solo un medio, lo hacen aproximadamente 3 medios de comunicación extranjeros.
todos con sede en Washington. Esto responde a una agenda de manipulación y sobre todo de descrédito mediático, específicamente por este tipo de supuestos construidos de investigaciones. Por lo que hacemos un llamado a la población a informarse de fuentes fidedignas y sobre todo aclaramos desde el Ejecutivo nuestro rechazo a este tipo de prácticas, que nuevamente, que son vinculaciones falsas, maliciosas, manipuladas y coordinadas. López también negó cualquier vínculo entre el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, y el mandatario de la República. Específicamente en el tema del exministro de Comunicaciones, esta nota señala que hay un compromiso para que continúe. Imagínense y vean ustedes cómo son los hechos en los cuales esta persona no continúa en gobierno. No existe un compromiso de esta naturaleza. Ese es el primer hecho real para desacreditar esta historia. Ningún exministro del gobierno anterior continuó en este gobierno. Enrique Degenhardt se pronunció sobre la denuncia de un testigo que asegura haber sido presionado por el exfiscal Juan Francisco Sandoval. Además, se refirió a los señalamientos publicados en su contra por un medio salvadoreño. Quiero iniciar por felicitar al testigo A, que tiene más pantalones que el señor Sandoval, con respecto a la denuncia que él hizo de la coacción de la que fue objeto en esa investigación. Creo que es importante que los guatemaltecos no nos dejemos engañar por estos procesos que tienen objetivos criminales o espurios. Es importante que estemos claros y que todas aquellas personas que hayan sido coaccionadas en el pasado por este grupo de supuestos operadores de justicia salgan públicamente a denunciarlos. Le contesté al periodista español del Faro que me llamó el viernes de la semana pasada. Yo no tengo absolutamente nada que ver en este tema. Estoy claro que esto es una estrategia para tratar de involucrarme en algo sobre lo cual no tengo ningún conocimiento. Y obviamente es la forma como, siguiendo con la coacción y con esos testimonios falsos, han dañado a muchas personas inocentes en este país. Esta estrategia creo yo que la han ejecutado varias veces. No me parece raro que sea el Faro desde El Salvador el que inicia el proceso. No me extrañaría que de corto plazo haya un noticiero de Estados Unidos, como lo han hecho en otras oportunidades, que se suba a la misma nota fabricada y por supuesto los medios locales guatemaltecos afines a este grupo hacen el trabajo de caja de resonancia y replican esa noticia. La primera declaración de la exmandataria de la CICIG y también exfiscal de la FESI se reprogramó para este viernes 18. Este 15 de febrero, la Policía Nacional Civil consignó a los tribunales de justicia a la exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Eva Xiomara Sosa. En su contra se giró una orden de captura por el delito de obstrucción a la justicia. La exfiscal fue detenida afuera de la torre de tribunales tras ponerse a disposición de unos agentes de la institución policial para que la presentaran ante el juzgado que conocerá el proceso del caso cooptación y corrupción judicial. En el Juzgado Tercero Penal se suspendió el inicio de la primera declaración de la exmandataria legal de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Leili Santizo. Ante el juez del proceso fue presentada Eva Xiomara Sosa, a quien le dieron a conocer el motivo de su detención y se ordenó su ingreso a la cárcel para mujeres en Mariscal Zavala, en la zona 17. El pasado jueves 10 de febrero, la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil hicieron efectiva la orden de captura por el delito de obstrucción a la justicia de la exmandataria legal de CICIG, Leili Santizo. La primera declaración de las abogadas penalistas se reprogramó para el viernes 18 de este mes. La diligencia será a puerta cerrada. Según el ente investigativo, es una carpeta judicial bajo reserva total. Alias el Batman y alias el Hamburguesa no lograron escapar de la justicia. Con esto y más, regresamos luego de la pausa. José Guillermo Bautista Flores, de 26 años, alias el Hamburguesa, se fugó en horas de la mañana del lunes 14 de febrero
del Juzgado de Primera Instancia Penal de Coatepeque, mientras esperaba una audiencia de primera declaración. Pero este martes, agentes de la Policía Nacional Civil lograron su recaptura en el barrio Candelaria del referido municipio. Los vecinos trataron de evitar la recaptura del reo, enfrentándose a golpes con palos y machetes con los agentes uniformados. Pero finalmente, el hamburguesa fue detenido y trasladado en una motocicleta al juzgado de la localidad. También hoy, alias el Batman, fue capturado por la Policía Nacional Civil. Se le acusa del asesinato de 3 menores de edad. El Batman es el segundo implicado en el asesinato de 3 adolescentes, hecho que ocurrió el 15 de enero en una vivienda ubicada en la colonia Carolingia, zona 6 de Misco. Las víctimas tenían entre 15 y 17 años. Pablo Ramos Ambrosio, de 39 años, fue detenido en un operativo realizado por agentes de la Policía Nacional Civil en el puente El Caminero, ubicado en la misma zona. El Batman habría asesinado a los 3 menores de edad junto a alias El Chucky. Este hombre de 26 años, quien fue identificado como Herbert Bernardo Pérez Alvarado, fue detenido un día después del crimen. Las autoridades continúan investigando las causas del asesinato de estos 3 menores. En seguimiento a la muerte de 2 mujeres y un hombre en el departamento de Jalapa, investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal, DEIC, en coordinación con fiscales del Ministerio Público, realizaron 25 allanamientos en la cabecera departamental. Como resultado, lograron la captura de Enio Roberto Agustín Galicia, de 30 años, sindicado del delito de homicidio de fecha 11 de octubre del 2021. María José del Carmen Paz Bonilla, de 21, y Walter Osvaldo Esteban Pérez, de 28. Se les incautó marihuana, armas de fuego, municiones y teléfonos con reporte de robo. Según investigadores, Agustín Galicia es presunto responsable de participar en la muerte con arma de fuego de Dora Margarita Esteban, hecho ocurrido el pasado 7 de agosto del 2021. 6 agentes de la Policía Nacional Civil quedaron en prisión y serán investigados por la sustracción de droga a un cargamento. El pasado 11 de febrero, 6 agentes de la institución policial fueron capturados y consignados a los tribunales de justicia por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y comercio, tráfico y almacenamiento ilícito. La investigación preliminar arrojó que los uniformados sustrajeron de un almacén un cargamento de sustancias ilícitas. En la unidad policial que se conducían fueron encontrados los paquetes rectangulares con cocaína. La jueza de turno resolvió que los 6 agentes de la Policía Nacional Civil quedaran en prisión preventiva y ligados a proceso por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Se ordenó su ingreso a la cárcel de Mariscal Zavala. Al Ministerio Público se le otorgó 3 meses para realizar la investigación correspondiente y determinar si otras personas están involucradas en los hechos ilegales. El 29 de abril se discutirá si los uniformados podrían enfrentar un juicio ante un tribunal de sentencia penal. La información internacional de hoy se centralizó en Honduras, en donde centenares de policías mantuvieron rodeada la vivienda del exmandatario Juan Orlando Hernández para capturarlo luego de ser solicitado por extradición por Estados Unidos bajo acusaciones de narcotráfico.
Desde Honduras les informo acerca de lo que está sucediendo luego de la captura del exmandatario Juan Orlando Hernández, cuando ya finalmente se ha procedido a esta solicitud de extradición girada por las autoridades de los Estados Unidos. Fue el día de ayer, en horas de la tarde, cuando se conoció por parte de la Cancillería de la República este anuncio mediante las redes sociales de que se trataba de un político. Sin embargo, se desconocía su nombre. Horas más tarde, finalmente se mencionó a Juan Orlando Hernández. Se procedió, por supuesto, con el resguardo policial en las afueras de su vivienda. Ahí se trasladaron muchos ciudadanos también para poder hacer vigilancia hasta horas de la madrugada, esperando en qué momento se ejecutaba esta captura. Sin embargo, había que esperar la pronunciación de parte de la Corte Suprema de Justicia, que finalmente se dio a las 11 de la mañana, donde ellos designaron al juez natural que llevaría su proceso. Y bueno, Juan Orlando Hernández, desde horas muy tempranas de esa mañana, me mandó un audio a través de sus cuentas oficiales mencionando que él se entregaría voluntariamente a las autoridades. Así es como finalmente la Corte Suprema de Justicia, a través de ese juez natural, emitió ya esta orden de captura, que se ejecutara la misma. Y es ahí cuando todos los agentes policiales ingresaron a la vivienda de Hernández, donde no mostró ninguna oposición. Salió esposado de pies y de manos. Fue trasladado vía aérea hasta un punto de la capital, específicamente la dirección de las Fuerzas Especiales, donde allí fue presentado ante los medios de comunicación y por supuesto se le realizó una evaluación médica para posteriormente trasladarlo hasta la Corte Suprema de Justicia, donde esperará presentarse el día de mañana a las 10, por supuesto, para que ya el juez pueda designarle y pueda mencionarle a él los delitos por los cuales las autoridades de los Estados Unidos lo están inculpando, entre ellos por narcotráfico y corrupción. Esto es lo que ha sucedido en nuestro país en torno a esta orden de captura que ya se ha ejecutado en contra del exmandatario Juan Orlando Hernández. Con esta información regreso con ustedes a los estudios principales. Para la RNA les informó Janet Flores. En el sistema educativo público antes del regreso presencial a clases. Tal como lo indica el calendario escolar para el sector público, este 15 de febrero inició el ciclo lectivo 2022, con el que se da el regreso de los maestros a las escuelas e institutos, en donde tras 2 años de ausencia a consecuencia de la pandemia, los niños y adolescentes regresarán el próximo 21 de febrero. El 21 de febrero es nuestro gran día, el día que los niños llegan por primera vez. Ese día estaremos inaugurando el ciclo escolar con el señor presidente en el departamento de Escuintla. Justamente lo estaremos inaugurando desde la escuela Bicentenario. Así es de que para nosotros va a ser de muchísima alegría. Por otra parte, resaltó que más del 90% de los docentes ya se encuentran con el esquema completo de vacunación contra la COVID-19. Quiero comentarles que los maestros están en un 91% de maestros se han vacunado y tienen su esquema completo de vacunación. En este momento también hemos trabajado con los maestros en llegar a las comunidades, a las aldeas, con una campaña educativa para que los padres de familia y los menores comprendidos de 12 a 17 años puedan vacunarse. Entonces hemos realizado 2 jornadas con el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Salud Pública de vacunación, en la cual ha habido participación del magisterio en esa tarea educativa. Y pese a la expectativa que se tenía acerca de la suspensión de consultas externas, tanto en el Hospital Roosevelt como en el San Juan de Dios, las mismas se atendieron con normalidad. Decenas de personas que asisten a las consultas externas del Hospital Roosevelt y del Hospital General San Juan de Dios tenían la incertidumbre de ser atendidos este martes, luego de que los médicos residentes anunciaran una posible paralización en la atención médica, ya que no habían recibido el pago del salario correspondiente al mes de enero. Sin embargo, luego de un diálogo, autoridades de salud se comprometieron a cumplir con el desembolso a los médicos en 48 horas. Ante ese panorama, los galenos decidieron seguir trabajando con normalidad en las consultas externas. La falta de pago a los médicos se produjo por un error en el sistema Guatenóminas.
No obstante, autoridades de salud sostuvieron comunicación con el ministro de Finanzas para que pudiera efectuar el desembolso. Además, el pago a los médicos de los hospitales, tanto Roosevelt como San Juan de Dios, fue solventado satisfactoriamente. Debido a un error ocurrido en el sistema de guatenóminas, el pago de los galenos que atienden los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt tuvo un atraso de 13 días. Sin embargo, el error fue detectado y revertido, por lo que el pago se hará efectivo a la brevedad posible, informó el titular de la cartera de salud, Francisco Coma. Desgraciadamente hubo un problema administrativo con un sistema de información de guatenóminas, en donde hubo problemas de registro de alguna documentación de los doctores, con lo cual esperemos que haya resuelto este problema a la brevedad y se les pueda estar pagando muy rápidamente. El retraso es de los días de febrero, recordemos que todos trabajamos a contramés vencido y nos pagan contramés vencido. El retraso fue el día de ayer que protestaban, creo que eran 13 días, claro, no se justifica que alguien no tenga su salario, pero el hecho de implementar una tecnología como es el sistema de guatenóminas a veces conlleva problemas, esperamos dejarlo resuelto muy pronto. Luego de un diálogo, autoridades de salud se comprometieron a cumplir con el desembolso a los médicos en 48 horas. Ante ese panorama, los galenos decidieron seguir trabajando con normalidad en las consultas externas. Más noticias nacionales y dentro de una vivienda de una comunidad de la costa sur fue localizado el cadáver decapitado de un hombre. Autoridades de la PNC localizaron el cadáver de un hombre no identificado dentro de una vivienda que alquilaba desde hace varios tiempo. Hecho registrado en el Cantón Perú, zona 4 de Retaluleu. Las autoridades se acercaron al lugar ya que recibieron denuncias de vecinos que por los alrededores emanaban fétidos olores y que la noche de ayer escucharon un escándalo. Las fuerzas del orden ingresaron al lugar y la sorpresa fue hallar el cuerpo envuelto en una manta con manchas de sangre y a simple vista se observó que presentaba señales de violencia, pues al parecer fue decapitado. Los vecinos del área indicaron que cuando se dio el escándalo dentro de esta vivienda, el occiso era acompañado de más personas, las cuales al parecer estaban bebiendo bebidas embriagantes. No pudo ser identificado, pero las autoridades han iniciado con las investigaciones para poder esclarecer el crimen. El Ministerio Público se hizo presente al lugar para poder realizar el peritaje y recolección de evidencia. Estamos concluyendo ya esta tercera emisión de Noticiete. Compañeras, le ponemos el punto final. De hecho, Luis, concluimos con un piloto en aparente estado de ebriedad que desafía a las autoridades de la Policía Nacional Civil. Increíble. Y esto sucedió mientras se conducía en una carretera que conecta a Colomba, Costa Cuca. Así nos despedimos. Buenas noches. Hasta mañana. Fuera loqueando. Mira, te iba loqueando. No. Lo va a agarrar el cabeza. Tan rápido. Vamos a mandarlo al grupo. Ahorita vamos a coordinarlo. Dale, suave, que un cabeza lo va a agarrar. Este piloto se salvó de estrellarse contra los vehículos que conducían en el carril contrario y de atropellar a una pareja que iba a bordo de una motocicleta. Aparentemente iba en estado de ebriedad. Esto sucedió en el tramo Coatepeque Las Delicias, ruta a Colomba, Costa Cuca, Quetzaltenango. Quienes iban grabando el video lograron alertar a la Policía Nacional Civil. La patrulla más cercana era una de la División de Protección a la Naturaleza DIPRONA, quienes reaccionaron de inmediato. Pero la sorpresa de las autoridades fue que al momento de detenerlo se les intentó escapar no una, sino dos veces. Sin embargo, la tercera fue la vencida. Los agentes de la Policía Nacional Civil le dieron alcance una tercera vez a la altura del kilómetro 214.5 de la mencionada ruta y finalmente fue detenido. El pick-up con placas particulares 081 BSQ era conducido por Armando Ismael Martínez Ramírez, de 20 años. El portavoz de la Policía Nacional Civil, Edwin Monroy, precisó que, en efecto, el detenido iba bajo efectos de licor, por lo que tras ser consignado fue puesto a disposición de juez de la localidad y el vehículo fue llevado al predio municipal. También indicó que el operativo policial instalado fue coordinado gracias a la denuncia del ciudadano que se percató de la situación, que no solo grabó estas imágenes, sino denunció y alertó a las autoridades en el momento.